¿Qué tan valiente eres para permanecer aquí entre los murmullos de la oscuridad? No puedes dormir. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenos días, tardes o noches. Todo depende de la hora en que me escuchen. Sin tanto preámbulo, iniciamos con este nuevo episodio. Recuerden que se quedan en murmullos de la oscuridad. Mi nombre es Raúl, soy de El Salvador. Actualmente tengo 61 años y esta anécdota me pasó cuando tenía 18. Como muchas familias en aquel entonces allí en El Salvador, carecíamos de recursos económicos y muchos de nosotros a temprana edad teníamos que trabajar en algo para sustentarnos, apoyar a nuestros padres. Y más yo, al ser el hermano mayor de 2 hermanos, lo tuve que apoyar. Lo que mi papá ganaba no era suficiente para alimentarnos. En este primer trabajo conocí a una persona la cual se convirtió rápidamente en un buen amigo. Él ya tenía unos meses trabajando. Se llamaba Salvador, pero le decían Vita, por lo cual comencé a llamarlo así. Coincidimos demasiado rápido. La amistad se hacía más grande. Nos gustaba la fiesta, la parranda, como dicen por allá en México. Cada que salíamos de trabajar y sabíamos que había algún carnaval o fiesta en algún lado de por ahí, ya hacíamos planes para cuando terminara el trabajo ir a divertirnos. En uno de esos carnavales fue donde conocí a mi novia y curiosamente ella llevaba una amiga, la cual de inmediato también se hizo novia de mi amigo. Fue curioso. Esa noche Vita y yo, mientras regresábamos a nuestras casas contentos porque teníamos novia, comenzábamos a organizarnos para ir a visitarla ciertos días. Caíamos en cuenta que la distancia era algo larga, pues el lugar donde ellas vivían quedaba retirado de nuestras casas y para ir a verlas tendríamos que cruzar un cerro, una parte de terracería y esto lo haríamos a pie, por lo cual el camino nos llevaría 20 minutos de ida y 20 de regreso. Pero estábamos confiados en que si lo hacíamos juntos sería menos peligroso. No salíamos tarde del trabajo, eso nos daba tiempo de llegar a casa para arreglarnos e ir a visitar a nuestras novias. Durante el trabajo continuamos planeando qué horarios y dónde nos veríamos para partir. Al realizar esto, durante un tiempo ya habíamos acordado cada quien con su pareja los días que nos veríamos, así que no habría problemas. Aunque siempre íbamos y regresábamos juntos, tratábamos de no volver tarde. El camino era oscuro de regreso y nos preocupaba el hecho de encontrarnos con algún loco más que con algo paranormal. Ya saben lo que dicen, más miedo a un vivo que a un muerto. Y en mi tierra tener un machete en su cinturón era de ley. Entonces, si esa persona estaba tomada, pues se volvía peligroso. En una ocasión, yo tomé unos días de descanso en el trabajo, algo así como vacaciones. Pero los planes de visita no habían cambiado. Y aunque no había visto a Vita en esos días, ambos sabíamos que ese día iríamos de visita al otro pueblo, por lo que a la hora de costumbre llegué al lugar de partida para esperar a mi compañero. Esperé por unos minutos, pero él no llegaba. Entonces, desesperado, decidí irme. Se hacía tarde y no quería volver aún más tarde de allá. Además, él probablemente ya se había adelantado y no pudo haberme avisado. Entonces ya de regreso lo haríamos juntos. Durante el camino de ida no sucedió nada malo, lo que no se puede encontrar. Ruidos de animales muertos, pero nada fuera de lo común. Estuve con mi novia y chequé la hora. Al oscurecer tomé el punto de partida de regreso y nuevamente Vita no llegaba. Otra vez me desesperé. Y nuevamente, después de un momento comencé a caminar. Algo curioso, en aquel entonces Vita y yo no fumábamos, pero comprábamos cigarros para ponernos uno en cada mano cuando regresábamos.
Así, si alguien nos veía de lejos y quería hacernos algo lo pensaría, pues en la oscuridad vería los puntos rojos del cigarro, y al ver que eran 4, creería que seríamos varios, y lo pensaría 2 veces antes de hacernos algo. Pero en esa ocasión, al estar solo, pues obviamente seríamos 2. Ya en cierta parte del camino, antes de cruzar el cerro, sobre una roca vi una sombra. Parecía estar sentada. Al parecer tenía un cigarro encendido. Honestamente me puse demasiado nervioso, pero cuando más me acercaba distinguí la silueta. Era Vita. Eso me tranquilizó. Mi reacción con risa nerviosa fue: la gran puta, Vita. Vaya susto me sacaste, certe. Sin embargo, Vita se mantuvo serio. Al final le hice una seña para irnos. Él se levantó y continuamos. Era un camino oscuro, y a pesar de la distancia corta, no nos lográbamos distinguir con exactitud. Sin embargo, yo sabía que era él. Le cuestionaba el por qué se había adelantado, por qué no me había avisado, pero él parecía tener algún problema. Lo noté triste, iba muy callado. Imaginé que tal vez había terminado con su novia. Decidí no hablar mucho durante el trayecto. Tal vez él necesitaba pensar. Supuse que hablarlo al día siguiente sería lo mejor. En una parte del camino me dieron ganas de orinar. Le dije a Vita que me esperara, pero pareció no escucharme. Yo me detuve y él siguió caminando. Le hablé. Le grité que me esperara una vez más, pero seguía sin hacerme caso. Mientras seguía orinando, trataba de ver con la poca luz de la luna por donde iba. Pero vaya, fue mi sorpresa cuando en un pedazo donde no daba la luz de la luna, porque un árbol se atravesaba, mientras mi compañero cruzaba ese espacio, ya no salió del otro lado. Su silueta ya no pasó. No sé si me explico. No era mucha la distancia que se había adelantado. Así que me sorprendió perderlo de vista de esa forma tan extraña a Vita. Le grité. Constantemente le grité por un momento, pero no me respondía. Seguí caminando, pensando que estaría escondido para jugarme una mala broma, pero no lo pude ver. Me dio miedo al no entender esa situación y caminaba más aprisa. Iba a la mitad del camino todavía. Todavía faltaba más camino oscuro por recorrer. Metros más adelante, escuché unos ruidos, algunos gruñidos para ser exacto. Al principio el corazón se me volvió a acelerar como no imaginan, pero al buscar una lógica comencé a molestarme. Vita, sé que eres tú, ya no te escondas. Pero los gruñidos no cesaban. Le grité todas las groserías que pude, y al ver que no salía, enojado empecé a caminar. Decidí terminar el camino solo, pero al continuar, escuché una risa bastante burlona. Me erizó la piel. Yo iba con la cabeza agachada y cuando escuché esa risa me petrifiqué. Y mientras levantaba la cabeza, a unos metros más adelante del camino vi una sombra. Pero esta vez era diferente a la de Vita. Esta era muy grande y tenía unos ojos rojos muy penetrantes, como si fueran brasas que brillaban como si les estuvieran dando una calada a un cigarro. No pude gritar, y como pude salí corriendo pasando al lado de esa sombra. Cuando pasé por su lado, solo recuerdo que lo hice con los ojos cerrados y después sin voltear atrás. Ya no quise saber quién era o qué era. No supe cómo llegué ni cómo entré a la casa, pero al hacerlo me acosté junto a mis hermanos y quienes a pesar de la hora se encontraban despiertos. De presto volteé a la puerta y pude ver esos ojos penetrantes todavía. Perdí la razón y volví a reaccionar hasta la mañana siguiente. Al despertar, lo primero que pasó es que mi papá me regañó. Estaba furioso, ya que la noche anterior había tirado la puerta. Era una casa muy humilde, muy pequeña, una habitación dividida para mis hermanos y yo, y la otra mitad era el cuartito de mis papás. Tenemos otro pequeño cuartito adaptado para cocina. La puerta era de madera y la asegurábamos por las noches con un pedazo de tronco. Pero de lo espantado que estaba, yo no me había dado cuenta que había tirado ese tronco que estaba atorando la puerta. Y vaya que tenía que ser con gran fuerza.
y no lo había notado, porque cuando perdí el conocimiento mi papá lo había acomodado. Él creyó que yo había llegado tomado y que por eso ni cuenta me di. Mi padre, enojado, me propinó un par de bofetadas. Yo, a pesar de mi edad, aún le tenía respeto. Por ello le comencé a platicar a él y a mi madre lo que me había pasado esa noche. Les platiqué que Vita me había jugado una mala broma, que se las había ingeniado para asustarme y lo logró. Les conté cada detalle de lo sucedido, y mientras les platicaba comencé a sentir coraje nuevamente, ya que yo no me llevaba de tal manera con mi compañero. Siempre habíamos tenido una buena amistad, por lo que al final de platicarles, les dije que iría a reclamarle, pues pudo haberme dado un infarto o enfermarme por el susto. Esa fue la razón por la cual derribé la puerta sin darme cuenta, recalqué. Mi padre se quedó serio. Mi mamá se levantó y solo me dijo, vaya a ver a su amigo entonces. Más tarde me arreglé. Fui a visitar a Vita. Fui al trabajo a buscarlo. Pero al pasar por su casa, la mamá de mi compañero me vio. Corrió y me abrazó llorando. Le pregunté por Vita. ¿Sabe? Quiero hablar con él. Ayer me hizo una mala broma. Ella puso su mirada fija hacia mí y me contestó. Ayer salió temprano del trabajo. Me dijo que iría a ver a su novia un rato más, por lo que se alistó y salió rápido. Él esperaba encontrarte allá y de regreso hacerlo juntos. Pero más tarde vino un señor que cuidaba animales y me dijo que había encontrado a un joven tirado a un lado de una piedra grande. Al parecer quiso subirse a un árbol a bajar una fruta, pero resbaló y cayó. Cayó de cabeza y esta se partió en dos. El señor pudo identificarlo. Yo, sin entender, respondí, ¿cómo? Ella contestó, hijo, Pete está muerto. Ayer le avisé a tu mamá por la tarde para que vinieras a acompañarnos a velarlo, pero ya no estabas.